Hola, muy buenas. A poco que seáis fans de Monty Python, como yo, quizás recordáis un sketch que decía Nobody expects the Spanish Inquisition. Nadie se está esperando a la Inquisición española. Aquí la podéis esperar porque vamos a hablar de esta temida institución, una temida institución que tuvo momentos de intermitencia y que en su última época, que es la que vamos a repasar hoy, bueno, no es que fuese la peor, pero realmente también tuvo mucho que contar y nos lo va a contar Fran. Hoy en Simple Política, la Inquisición española y su último hereje ejecutado. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy algo que quizá no está en los medios permanentemente, por suerte, y es la Inquisición. Hablaremos de la Inquisición y hablaremos de su relación con la política, pero antes, como siempre, conectamos con Fran. Hoy toca un tema tétrico, más propio de esas novelas de Edgar Allan Poe, de Becker, la Santa Inquisición. Esto de Santa, un tribunal martillo de herejes y de mandarte a la hoguera a la mínima que podían. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muy buenas. Hoy toca... Hola, muy buenas. Inquisición, hoy toca... tema menos agradable, poco simpático, ¿eh? O sea, no es... más difícil de masticar. Sí, bueno, y sobre todo muy... relacionado con la política, porque al final las relaciones entre el tribunal y el poder pues fueron siempre muy, muy estrechas. Sí, no, claro, aquí no vamos, o sea, aquí esto de la judicialización de la política, aquí no vamos a entrar, pero sí, o sea, claramente la Santa Inquisición y la política tenían mucho que ver y en realidad también con un viejo conocido de Simple Política, y es que el 1 de octubre de 1823 el rey Fernando VII, que conocemos de otros episodios que hemos hecho contigo, devolvía las atribuciones a la Inquisición, que no tenía en ese momento, y las devuelve, aunque estaba debilitada, eso sí. Hoy vamos a hablar, lo decíamos también al inicio, de un tema sobre, por ejemplo, el último hereje. Hablábamos de el último hereje porque es que 2 años más tarde de esa restitución ajusticiaría a un profesor por herejía. Herejía era como un delito muy, no sé, como muy genérico, ¿no? Esto de la herejía. Esto pasó en Valencia. Sí, hablaremos de este pobre profesor que sufrió pues los últimos coletazos, ¿no? de lo que era la Inquisición. Una Inquisición pues que nos ha ocupado pues cuentos, películas, gags humorísticos, ¿no? Sí. Como recordabas la semana Monty pasada. Python, mítico de Monty Python, sí. Eso es. Bueno, se ha escrito y se ha dicho mucho sobre la Inquisición española. Una fama, todo hay que decirlo, ganada a pulso. Sí, no se ha inventado nada aquí. Eso sí, hoy vamos a abordar este interesante tema desde el punto de vista de sus relaciones con el poder y, como siempre, intentaremos aprender y a la vez romper estereotipos. Sí, al final es lo que tú comentas, son estereotipos pero que se han ganado a pulso, o la fama de la Santa Inquisición, pero sobre todo lo que hay que comentar es lo que tú dices, esa relación un poco con la política. Sobre todo nos interesa esa relación. Explícanos más. Eso es, mira, hagamos un poquito de historia, ¿no? La Inquisición se constituye en los reinos cristianos peninsulares allá por 1478, favorecida e impulsada por los reyes católicos Isabel y Fernando, como una manera de mantener la ortodoxia católica y de paso pues valerse de ella pues cuando hiciera falta. Sí. Sin ir más lejos, esta institución estaba bajo el control directo de la monarquía. O sea que la independencia judicial en ese momento no se estilaba, ¿no? No, separación de poderes no. Eso sí, no fuimos pioneros a la hora de instaurar un tribunal de fe como este. Anda. Porque el concepto Inquisición hay que rastrearlo hasta el siglo XII y en lo que hoy son los territorios occitanos de Francia, ¿no? El sur de Francia, y en el Reino de Aragón y en Cataluña. Fue instaurada a instancias del papado en el año 1184 en esta zona, ¿no? de la península y sobre todo del sur de Francia para combatir la herejía albigense. La de los cátaros, seguro que suena más si os hablo de los cátaros, ¿no? Sí, los cátaros. Los castillos cátaros, ¿no? Allí construidos, ¿no? En esas altas montañas que jalonan todo el sur de Francia, ¿no? Digamos que el catarismo era una rama del cristianismo pues que chocaba frontalmente con lo que era la ostentación del poder que hacía por aquel entonces y que sigue haciendo, la Iglesia Católica. Sí.
Por lo que el papado consiguió que Francia, que por entonces, pues digamos que era un reino que se circunscribía París y poco más, y algunos nobles europeos demás, pues se tiraran en tromba contra los condados occitanos, donde había prendido la llama del catarismo y ya amenazaba con romper los privilegios de la Iglesia. Ya, o sea, sí. O sea, la Iglesia no quería perder sus privilegios, digámoslo así, que el primer tribunal de la Inquisición, entre comillas, era precisamente pensado por la Iglesia para no perder sus privilegios. Eso es, contra los cátaros. Otro día hablaremos de este tema porque, pese a su antigüedad, todavía, digamos que tiene su repercusión en el presente, ¿no? Curioso. Sí, curioso. Por lo tanto, digamos que España se queda sin el título honorífico de inventor de la Inquisición. Así que una vez sabido esto, movámonos hasta el siglo XIX, que es lo que nos importa hoy. Digamos que tras siglos de persecución a herejes, conversos que judaizaban, ¿no? Es decir, aquellos antiguos judíos que se habían convertido al cristianismo para evitar ser expulsados de su sefarat, que es como llamaban a la península ibérica, pero que aún en privado pues o mantenían costumbres judías o ya no conscientemente judías, sino costumbres que habían heredado de sus padres, ¿no? Como, sí, les venían de familia. Sí, algo tan intolerable pues como lavarse o limpiar las sábanas. Bien, vale, ¿no? Pues cuando veía que una persona el sábado estaba limpiando o que estaba, ¿no? Aquella expresión de hacer sábado, ¿no? Pues bueno, de alguna manera cuando se ven este tipo de prácticas, ¿no? Pues ya se señalaba, ¿no? Eso es judaizante. Entonces, pues venía la Inquisición y llamó a tu puerta, ¿no? Sí, como un vendedor. Sí, como un vendedor agresivo, digamos, sí. ¿No? De esos que te ponen el pie en el quicio. Marketing demasiado agresivo. Eso, a puerta fría, ¿no? Que se dice. Sí, joder. Bueno, mira, y además de procesos por judaizar, ¿no? Algún proceso por brujería también. Todo y que la Inquisición, a diferencia de lo que comúnmente se cree, al final solía evitar meterse en temas mágicos, digamos, ¿no? Porque al considerarlos como supersticiones del pueblo llano. Sin ir más lejos, durante el siglo XVII se dio algún caso de inquisidores que recomendaban penas inferiores o testimoniales o directamente la absolución para mujeres que presuntamente eran brujas, ¿no? Acusadas de brujería. A diferencia de las autoridades locales, pues que les pedían la hoguera por supuestamente pues haber envenenado el pozo, el ganado, vete a saber tú qué. Eso es interesante, ¿ves? Íbamos a romper estereotipos y ese es uno. O sea, que la Inquisición no iba tanto detrás de las brujas, sino que se metía más en otras cuestiones. Sí que hubo procesos, o Arramurdi, procesos muy importantes, ¿no? Pero al final los inquisidores veían todo esto como un tema de supersticiones y bueno, reza tres Ave Marías. Yo estoy aquí por el tema de la fe. Yo estoy aquí por el tema de... Sí, no era un tema que preocupase especialmente más que, por ejemplo, pues los conversos, ¿no? Y sobre todo la censura de libros científicos que venían del extranjero o directamente de autores investigadores españoles, pues que no podían llevar a cabo su tarea, o pues yo qué sé, sus investigaciones científicas, filosofar sobre algún tema en concreto, por miedo a que el Santo Tribunal, pues lo que hemos dicho, picara su puerta y acabaran mal, ¿no? Sí, no, si picaba tu puerta la Inquisición, bien, no ibas a acabar. Y con estas pues llegamos a 1808, cuando Napoleón Bonaparte, recordemos que había entrado con su ejército a invadir España con el pretexto de invadir Portugal, pues abole la Inquisición, ¿no? Era algo antirrevolucionario, algo del pasado, del antiguo régimen, por lo tanto Napoleón lo borró del mapa. Ajá, bueno. Es decir, que durante el reinado de su hermano Pepe Botella... ya lo conocemos aquí como Pepe Botella. Sí, ya es uno más de la familia. No hubo Inquisición en España. Además, en 1813, recordemos, las Cortes de Cádiz, hace algunas semanas hablábamos de ellas. Hablamos de ello. Decidieron abolir el Tribunal de Fe también. Vale. ¿Por progresismo? Bueno, más bien no. Y es que ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Pues mira, porque miembros del Santo Oficio y del Papado pues habían criticado abiertamente la actitud de rebeldía de los españoles contra los franceses, ¿no? De los que se habían rebelado contra la invasión francesa. Sí. Así que pues las Cortes de Cádiz pues decidieron abolir la Inquisición, llevarles la contraria y eliminar al Tribunal de la Fe. O sea que no fue una cuestión de progresismo, sino de rabieta. Sí, es un poco, bueno, pues como me criticas, pues oye, pues te abolo la Constitución, ¿no?
Pero, un año Hay más un pero. tarde, 1814, Fernando VII, recordemos, vuelve a escena como rey, manifiesto de los persas, la Constitución de 1812 vuelve al cajón, ¿no? Bueno, Sí, vuelve al sí, sí. absolutismo. Bueno, nos lo contaste hace pocas semanas, sí, sí. Correcto. Y Fernando VII, pues siguiendo su línea de donde dije digo Diego, volvió a instaurar el Santo Oficio. Es decir, la Inquisición vuelve. Vuelve la Inquisición. Y estaría 6 años en marcha, ¿vale? Hasta que en 1820 un tal Rafael del Riego consiguiera levantar a una parte del ejército pues para devolver a la Pepa, la Constitución de 1812, a donde le tocaba hacer volver las reformas liberales a España, acabar con el absolutismo y de paso enviar al guano a la Inquisición. Es decir, otra vez la Inquisición abolida. Eso es, ¿no? Y así estuvo 3 años durante el trienio liberal, 1820 a 1823. ¿Qué pasa en 1823? Que Fernando VII se cansa del juego, llama a sus amigos de la Santa Alianza Europeos absolutistas y llegan los 100.000 hijos de San Luis. Y borran del mapa a los liberales y Fernando VII vuelve a reinar como rey absoluto y reinstaura la Inquisición. La verdad es que los de la Inquisición se van al paro, pero por poco tiempo, ¿no? Es como... O sea, sí, es una... Bueno, viene la Constitución, bueno, en las Cortes de Cádiz, bueno, nos tenemos que ir, pero luego volvemos, pero luego nos volvemos a ir. Sí, es idas y venidas, ¿no? Bueno, a ver, el trabajo no les faltaba porque eran curas y miembros de la jerarquía, ¿no? Pero vamos. No iban a un ERTE, no, a estos no les hacían un ERTE, no. Eso es, ¿no? Bueno, estamos en octubre de 1823 y durante la siguiente época, que durará unos 10 años, la Inquisición sigue haciendo de las suyas. Ahora, no exactamente como Inquisición, sino como juntas de fe, que eran como una especie de inquisiciones de ámbito local, que no eran bien la Inquisición de antes, pero a la práctica era lo mismo, ¿no? Ya. Y durante la década siguiente, pues siguió abochornándonos ante nuestros vecinos europeos. Eso quiere decir que en el resto de Europa habían avanzado, por decirlo así, no veían bien la Inquisición. O sea, supongo que es eso, ¿no? Que nos miraban mal por eso. Pero, claro, a ver, puede ser una Inquisición light, pero en realidad seguían ejecutando a gente, porque 2 años después, por ejemplo, ahora estabas hablando del 23, en el 25 ejecutaron a un maestro. O sea, no, como decíamos, no tener una bruja, a un maestro. Es así, en efecto. El 26 de julio de 1825, Cayetano Ripoll es ejecutado en Valencia, condenado por haber puesto en duda los dogmas católicos. Ya. Atención, ¿eh? Claro. Hay que decir, eso sí, que quien condenó a Ripoll fue la Junta de Fe de Valencia. Como hemos dicho, no exactamente la Inquisición, pero vamos, la heredera. Sí, toda regla de esa Inquisición, ¿no? Ripoll, un poco de biografía. El pobre Cayetano Ripoll era catalán, había nacido en Solsona y era profesor de escuela en Valencia. Había luchado en la Guerra de la Independencia contra los franceses e incluso había sido llevado como prisionero al país galo. Allí, pues Francia en el momento pues se irradiaba, ¿no? Todos los avances científicos, ¿no? Y sociales, ¿no? Pues sí. Allí el Ripoll conoció a una serie de personas que lo acercaron a la fe del deísmo. Básicamente me preguntaréis ¿qué es el deísmo? O sea, yo me quedo igual, o sea, ¿qué es el deísmo? Pues mira, básicamente el deísmo establece que existe una o varias deidades creadoras, las cuales no se relacionan con el mundo. Es decir, creen que hay un Dios que creó el universo y el mundo, pero que dejó que funcionara su rosca, sin su intervención, ¿vale? Sí. Es decir, que todo la ceremonial católico, la fe, bueno, católico de cualquier religión, ¿no? Pero la fe, todas las ceremonias, la Santísima Trinidad, creer en la Iglesia, todo esto se iba al traste con el deísmo. Sí, para ellos era una tontería eso. Correcto. Y era algo pues que la ortodoxia católica no podía permitir, máxime cuando este señor era maestro y podía transmitir esa creencia a sus estudiantes, ¿no? Claro. Así que, bueno, pues fue acusado por sus vecinos que no tenían ni idea, analfabetos, pero que le veían hacer cosas extrañas. Cosas ¿no? raras. Lo detienen, lo encarcelan durante un tiempo. Cosas raras, cosas deístas. Lo detienen, lo encarcelan y lo juzga pues por ir contra los dogmas católicos. Lo juzga la Inquisición y lo derivan a las autoridades civiles, en este caso la Audiencia de Valencia, que es quien lo condena a morir. A esto se hacía mucho. La Inquisición señalaba y recomendaba a este señor su Era la Fiscalía. Ahora que hablábamos de que no hay separación de poderes, eso es lo que hace la Fiscalía. La Fiscalía es la que dice, oye, yo creo que este ha hecho esto y pido 10 años de cárcel.
Correcto, pues la Inquisición hacía un poco de fiscalía, ¿no? Este señor hemos demostrado con sus métodos pues que es un peligro para la sociedad y recomendamos pues X, ¿no? Esto lo derivaban a las autoridades civiles que eran los que condenaban. Este señor es ejecutado y sus restos son introducidos en un barril con llamas pintadas, que emulando a lo que se hacía con los cuerpos de los herejes ejecutados, que era tirarlos al fuego purificador. Es decir, si tú eras condenado a la hoguera, de hecho, unos años antes, una mujer ciega mayor había sido condenada a finales del siglo XVIII en España por la Inquisición por prácticas brujeriles, ¿no? Prácticas brujeriles, y la señora había sido condenada a morir en la hoguera. En el último momento se arrepiente, pide perdón y lo que hacen es que le dan garrote para que la muerte sea más rápida. Y luego su cuerpo lo tiran al fuego. Bueno, pues de alguna manera lo que hicieron con Cayetano Ripoll es no tirarlo al fuego, pero meterlo en un barril con llamas. Y ese barril, pues enterrarlo. Bueno. Sí. Más allá... Bueno, o sea, aquí lo que está demostrando es que la Inquisición muy light no era. Claro, no había perdido fuelle, pero claro, todavía pegó coletazos, ¿no? Sí. Y sobre todo, más allá de la vertiente religiosa de la Inquisición, ¿no? Al depender directamente del poder real, era una manera de mantener a raya a los opositores. Sí. Claro, es que lo que estamos diciendo, no había separación de poderes, hacía de fiscalía. Claro. Y esto lo sabía muy bien Fernando VII, que digamos que tiró a la Inquisición en contra de todo aquello pues que sonara progresista en España, pues para así eliminar a cuantos más liberales y progresistas pues pudiera. Entre ellos, pues este Cayetano Ripoll, que no, como muchas otras personas que habían luchado contra los franceses en la Guerra de Independencia para que el señor se sentara en el trono, pues acabaron siendo ejecutados por sus ideas. Dicho de otra manera, por resumirlo un poco, la historia de la Inquisición empieza como un santo tribunal en defensa de todos los valores cristianos, etcétera, e incluso con el beneplácito del papado, etcétera. Va evolucionando en España, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, tenemos intermitencias, bueno, el siglo XIX también, y acaba siendo un arma política. Acaba siendo una fiscalía en España para señalar todo aquello que al rey, en este caso, lo que sería el poder ejecutivo hoy, lo que sería el gobierno hoy, no le parece bien. Y lo va señalando y, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cayetano Ripoll como ejemplo de lo que pasaba. Y sobre todo para frenar, para un poco para fomentar la autocensura, ¿no? De ojo, no publiques esto, el miedo, que te va a venir la Inquisición y no te va a dejar publicar esto, o te va a señalar, o vete a saber tú si acabas en la hoguera o en el garrote, ¿no? Pues de alguna manera pues servía también para aplacar a todos estos movimientos progresistas, pues que a los reyes absolutistas, como en este caso Fernando VII, pues no le interesaban. Bueno, que me decía a mí en su momento me dijo el periodista Iñaki Gabilondo, dice, no hay peor censura que el paro, ¿no? Claro, cuando tú, entre los periodistas, si tú tienes miedo de que te vas a quedar en paro, quizá te lo piensas dos veces al decir no sé qué. Y en este caso es mucho más, lo exageramos, y en este caso puedes acabar en la hoguera. Sí, pero es el miedo. Claro, el miedo. El miedo. La Inquisición que funcionaba sobre todo con el miedo, como tú dices, obviamente ejecutaba gente, pero que funcionaba sobre todo con todos aquellos que no ejecutaron porque les entró miedo y dejaron aquello que estaban haciendo. Fran, a ver, me has traído un tema un poco tétrico. ¿Qué me vas a traer el viernes que viene? ¿Qué nos traes? Porque es que esta semana ha estado bien, hemos aprendido la Inquisición, pero hombre, no sé, algo simpático, algo fresquito. Eso pues que se dice a veces en verano en la tele, que dicen algo fresquito. Bueno, pues no estamos en verano, pero tráeme algo. Bueno, te voy a traer algo fresquito. Vamos a retomar aquella sección que comenzamos hace unos meses de El Conoces a. Ah, ¿y a qué vamos a conocer? Vamos a conocer a Francisco Sandoval y Rojas, que diréis, ¿y este señor quién es? No, sí, exacto, lo vamos a conocer porque ahora mismo no tengo ni idea de quién es. Es el duque de Lerma, es valido del rey Felipe III, siglo XVII, siglo de oro, y del pelotazo urbanístico que protagonizó en aquellos años. Anda, o sea que había pelotazos urbanísticos antes de un referente. Principios del siglo XXI. Un referente, sí. Bueno, pues nada, pues oye, pelotazo urbanístico para la semana que viene. Fran, muchísimas gracias. Te escuchamos el viernes que viene. Nos escuchamos, gracias.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.